Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente la bienvenida a todas las personas que se han conectado. Este es el tercer y último webinar o espacio o seminario virtual sobre los retos y desafíos de la plataforma de acción de Beijing a 30 años de su promulgación. El día de hoy vamos a conversar sobre las últimas 4 esferas de la plataforma, de las cuales no hemos conversado en los anteriores. Podrán encontrar en las páginas de las organizaciones vinculadas a este proceso los webinars anteriores. Le damos las gracias a las panelistas que se han vinculado, también a ustedes que se han conectado. Muchas de las personas conectadas han permanecido con nosotras en estos 3 webinars y seguramente estarán también con nosotras el día 18 de septiembre en Medellín. Ahora repetimos los datos del lugar en la Universidad Nacional, repetimos los horarios, poco el objetivo de ese espacio, pero decirles que también durante esta conversación vamos a nombrar las organizaciones que nos hemos autoconvocado y nos hemos reunido en este proceso de reflexión sobre la plataforma de acción de Beijing y sus 4 esferas de protección de derechos. Con estas 4 conversadoras el día de hoy vamos a abordar 4 de las esferas que nos faltan, como les decía: la mujer y el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Estamos hablando de toda la discusión sobre el derecho a la participación política de las mujeres. Este tema, esa esfera la va a abordar Beatriz Quintero. Vamos a abordar también los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer, un tema que ha sido fundamental en lo municipal, en lo departamental, pero también en lo nacional, para contar con instancias y organismos que permitan también avanzar en derechos y en garantía de derechos. Eso lo va a trabajar Rocío Pineda. Muchas gracias, Rocío, por acompañarnos en este webinar. Vamos a hablar también sobre la mujer y los medios de difusión, toda esta discusión sobre los medios, que es fundamental. Para eso vamos a conversar con Doris Gómez. Y finalmente, sobre la mujer y el medio ambiente, vamos a hablar con Gloria Patricia Zuluaga, que de manera muy diligente se conectó muy temprano, pero ha estado mejorando su conexión, su computador y demás, así que aquí también va a estar con nosotras. ¿Cuál es el reto que tienen estas 4 conversadoras o panelistas? Es que durante de 10 a 13 minutos yo voy a estar ahí un poco controlando, no un poco, tal vez mucho, pero también como permitiendo que ustedes puedan profundizar. Reconocemos que no es muchísimo tiempo para nosotras, como lo hemos dicho en los anteriores webinars, es dar una pincelada sobre estos temas, más que profundizar porque el tiempo no nos lo permite. Pero las preguntas sobre las que hemos conversado y que son las mismas preguntas que se le hacen a las 4 panelistas del día de hoy es: ¿cómo estábamos hace 30 años con respecto a esta esfera particular que va a trabajar, que está abordando? ¿Qué hemos logrado en estos 30 años? Porque también de las discusiones que hemos tenido los retos permanecen, por supuesto, pero no podemos decir que estábamos igual hoy que hace 30 años. Y finalmente, ¿cuáles son los retos que persisten? Esta es digamos que los 3 líneas de conversación que van a tener estas panelistas. Yo quiero empezar con el orden que hemos planteado. Les decía ahora que a las 4 las conocen de distinta forma y no tienen tanta necesidad de presentación. Va a iniciar Beatriz Quintero, que es coordinadora, ha sido coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, fue fundadora de la Red Nacional de Mujeres, es activista feminista, hoy es integrante de la red, fue su fundadora y fue coordinadora durante mucho tiempo. Hoy hace parte más de su activismo y de su trabajo feminista, su lugar en la Red Nacional de Mujeres. Bueno, Beatriz es una mujer que ha hecho incidencia en muchas esferas de derechos de las mujeres, por ejemplo, en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, ha trabajado para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la maternidad y demás.
Y yo sé que tendría muchas otras cosas por decir, pero una cosa que para nosotras es fundamental y también por eso seguramente la red y Beatriz ha sido convocada de manera especial en este proceso, es que Beatriz fue una de las feministas colombianas y de Medellín que estuvo en la cuarta conferencia mundial sobre la mujer realizada en Beijing en 1995. Decirles que ella nos ha compartido unas fotografías preciosas y en esta conversación reflexiva además que hemos tenido durante este tiempo también hemos hablado de anécdotas, de acciones y de activismo que estuvieron hace 30 años allá. Ha sido muy, muy bonito recordar todo eso. Esperamos que el 18 que Beatriz no puede estar presencialmente con nosotras en Medellín, poder por lo menos a través de algunas fotografías y mensajes recordar también ese momento y todo lo que hicieron y todo lo que abrieron quienes estuvieron allá. Así, Beatriz, que con esta presentación, si quieres decir algo más de ti, adelante, no te lo cobraré en minutos, pero tienes la palabra para iniciar con esta esfera de la plataforma de acción de Beijing. El micrófono. Ya aprendí el micrófono. No, muchas gracias Adriana y muchas gracias a todas. Estoy muy contenta de estar acá y de ver algunas caras que conozco mucho, 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 con las que hemos trabajado desde hace muchos años. Así que, Medio siglo. exactamente, Rocío. A veces el medio siglo completico y hasta un poquito más. Medio siglo, Beatriz, medio siglo. Sí, señores. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están en esta charla y muchas gracias a las organizadoras. Sé que esto ha sido un esfuerzo de coordinación muy interesante y muy importante entre organizaciones e instituciones. Apagaste el micrófono, Beatriz, te silenciaste. Beatriz, Ok, ahí ya. sí me oyen. Ahora sí, no, es que creo que hiciste un movimiento y te silenciaste y no te diste Ah, cuenta. bueno, listo, Ya. listo, perfecto. De acuerdo, un recorder solamente a las personas que no tengamos en cuenta cerrar el micrófono, los que no estamos hablando, haciendo el uso de la palabra, Rocío, para que no entren ruidos por ahí. No, simplemente quería empezar resaltando el esfuerzo importante de lograr estos eventos y este proceso. Y que además es un esfuerzo de articulación no solamente entre organizaciones feministas, sino también instituciones como la Universidad Nacional, que además tengo que recordar que yo soy egresada de la Universidad Nacional, así que la recuerdo con mucho cariño. Yo soy egresada de la otrora gloriosa Escuela de Minas. Eh, y tengo también que decir que este acento antioqueño, aunque la reunión es virtual, el acento antioqueño se nota en esta reunión y como antioqueña me gusta mucho siempre estar con todas ustedes. Voy a intentar hacer un análisis sobre la mujer en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, el pilar número 7 de la plataforma de acción de Beijing, y lo voy a hacer siguiendo la línea que nos pidió la moderadora, que ya nos lo dijo Adriana, cómo estábamos hace 30 años, qué hemos logrado en estos 30 años, cuáles son los principales desafíos y retos que persisten. Para hacer este análisis debemos reconocer los avances que el Estado colombiano tuvo al aprobar en 1991 una nueva constitución. Esto es importante porque yo creo que Beijing fue en 1995, pero esta nueva constitución nos abrió puertas para los avances que teníamos y hay que reconocerlo, no podemos negar, porque realmente en esta constitución se sentaron las bases fundamentales para la participación política de las mujeres a través de principios generales de equidad y mecanismos específicos. La Constitución del 91 creó un marco jurídico que ha sido indispensable para las medidas para ampliar y profundizar la democracia, ya sea con cuotas de género o con paridad, y que estas acciones afirmativas fueran constitucionales. Tenemos que seguir reconociendo los artículos 13, 40 y 43, que son la base fundamental de todo el andamiaje legal para equilibrar la cancha, promover la participación política de las mujeres, porque reconocen la desigualdad existente, ordenan al Estado corregirla con medidas positivas o afirmativas y garantizan los derechos políticos en igualdad de condiciones. Cuando estuvimos en Beijing ya teníamos organizaciones de mujeres que habían hecho incidencia en la definición de esa nueva constitución.
ya teníamos organizaciones y reconozco una de la que fui fundadora, que es la Red Nacional de Mujeres. Éramos feministas con experiencia y capacidad organizativa. Cuando vamos a la cuarta conferencia sobre la mujer en Beijing, teníamos muchas expectativas y claro, aprendimos mucho, sobre todo en entender que hay un movimiento de mujeres internacional con luchas similares por la igualdad. Y en el tema que vamos a conversar hoy era muy importante las experiencias de las feministas, no solo de América Latina y el Caribe, sino del mundo, y aprendimos y conocimos sus experiencias por las leyes de cuotas, por la paridad. Y cuando hablo de experiencias, hablo de aprendizajes positivos y a veces negativos. O sea, conocimos y supimos de las barreras que se imponen para no aceptar la igualdad. Yo diría que nuestra primera lucha por eliminar la brecha de participación fue la lucha por la ley de cuotas que se llevó al Congreso 7 veces y siempre era hundida o archivada en el Congreso, sin argumentos adecuados para hacerlo, hasta que entendimos que el principal obstáculo real era el patriarcado y su cultura, que de verdad no entendían por qué las mujeres debíamos participar en igualdad de condiciones y por qué podíamos y debíamos tener igualdad en la toma de decisiones como algo fundamental para la democracia. Al fin, en el año 2000, esta cuota, después de muchas discusiones, fue aprobada con la Ley 581 que todas conocemos. Solo como nota y como paréntesis quiero decir que el voto para las mujeres, como todas sabemos, se aprobó en el 54 y se ejerció en el 57. O sea que ya llevamos más de 70 años con derecho al voto. Y estoy segura que las sufragistas de los años 50, esas sufragistas pensaron que este derecho era a elegir y ser elegidas. Pero la realidad nos ha mostrado que este derecho solo fue para elegir. Y aún hoy hay una gran deuda con las mujeres por el derecho a ser elegidas. De todas formas, debemos reconocer que la participación política de las mujeres colombianas ha mostrado avances significativos, aunque alejados todavía de la paridad. Y todos estos avances normativos que realmente son son el objetivo de aumentar la autonomía integral de las mujeres, en lo que hemos contribuido de manera muy importante las feministas. En todas las discusiones sobre cuotas, paridad, reformas políticas, hemos estado presentes, haciendo incidencia, haciendo propuestas, cambiando posiciones de los congresistas, en últimas, dando argumentos contundentes y ampliando la conversación para que la sociedad entienda que la igualdad de las mujeres es fundamental para la democracia. Voy a dar unas pequeñas cifras que van a demostrar estos avances. El DANE y ONU Mujeres, en un estudio del 2024, plantean que entre el 2017 y el 2023, la tasa de participación de las mujeres en cargos ejecutivos del Estado ha aumentado en 7 puntos porcentuales para cargos de alto nivel decisorio y 10.5 puntos porcentuales para otros cargos de alto nivel decisorio. Según este mismo informe, también se ha presentado un crecimiento en la participación de las mujeres en el Congreso, pasando del 12.7% en el 98 al 29.6% del 2022. O sea que en este momento no logramos ni siquiera el 30% mínimo en las elecciones, aunque el Congreso actual es el que el más alta tasa de mujeres en todo el tiempo. De acuerdo con ese mismo estudio, en la legislatura 2023-2024, las mujeres ocupan el 26.5% de las mesas directivas de las plenarias y de las comisiones constitucionales, pero casi siempre son o como vicepresidentas y no como presidentas. Ninguna de las mesas o comisiones es paritaria. La comisión más cercana a la paridad tiene 42% de mujeres y es la Comisión Séptima del Senado, que aborda temas laborales, recreación, deportes, salud, vivienda y asuntos de la mujer y de la familia. Indudablemente, estos avances son porque la implementación tanto de la Constitución del 91 y del Plan de Acción Mundial aprobado en Beijing ha sido efectiva, pero debemos reconocer que ha sido lenta. Nos hemos tomado más de 30 años para hacer estos avances que aún no concluyen en la igualdad y la libertad para las mujeres. También es importante reconocer que por las exigencias del movimiento de mujeres y feminista frente a estos temas, los partidos y movimientos políticos ya no se atreven
o se atreven menos a proponer listas o candidaturas que excluyan de manera explícita a las mujeres. Voy a enumerar, en resumen, 6 grandes logros. La presencia de mujeres en espacios de poder, aunque aún limitada, ha dado frutos tangibles. Las mujeres en el Congreso han impulsado leyes emblemáticas en favor de la igualdad. Por ejemplo, la Ley 1250 de 2008 fue liderada por las congresistas mujeres, y reformas como la Ley de Cuotas en corporaciones públicas locales. Estudios señalan que una masa crítica de mujeres legisladoras ha contribuido a incluir en la agenda temas antes relegados, como cuidados, acoso sexual, acoso callejero, entre otros. La mayor diversidad en el poder también envía un mensaje cultural transformador. Ver a más mujeres en alcaldías, gobernaciones, magistraturas, inspira a niñas y jóvenes a participar y rompe estereotipos sobre la capacidad de liderazgo femenino. A nivel internacional, Colombia ha participado activamente en redes de parlamentarias y ha ratificado instrumentos como la Convención de la OEA sobre participación política de las mujeres. Las leyes están apostándole a la paridad y esto se ha traducido en incentivos para que los partidos presenten listas donde se incluyan a las mujeres y utilicen metodologías como listas cremallera que aseguran el posicionamiento de las candidaturas de las mujeres. Se ha establecido que existen unas afectaciones diferenciadas para las mujeres que participan en política, y esto ha llevado a crear mecanismos para la prevención, sanción y atención a la violencia política contra las mujeres, con lo que se puede incentivar su participación sostenida. Pero también tenemos todavía retos que nos faltan por superar. Aún falta mucho para alcanzar la paridad plena en la toma de decisiones. Las cuotas se tomó como un techo y realmente para nosotras es un mínimo. Llegar al 30% fue importante, pero superar ese porcentaje ha supuesto un obstáculo importante en la participación efectiva de las mujeres. Se deben abordar de manera eficaz las barreras estructurales. Muchas mujeres en política enfrentan falta de financiamiento de campaña, menor apoyo de sus partidos y violencia política, ataques sexistas, amenazas, intromisiones injustificadas en sus vidas personales, estigmatización basada en sus roles de género, que le apuntan a la no participación de las mujeres. Si bien existe normativa contra la violencia política de género, se requiere implementación efectiva a través de mecanismos justiciables y acompañar a las candidatas para denunciar y sancionar casos de violencia política contra las mujeres. Otro desafío es lograr que la participación no se concentre solo en ciertos espacios, por ejemplo, en cargos de libre nombramiento, gabinetes y altos directivos. La paridad recientemente aprobada suele cumplirse, pero en cargos de elección uninominal la presencia de las mujeres sigue siendo muy baja. De hecho, ninguna mujer ha sido presidenta de la República. Además, en los cargos de designación como magistradas de las altas cortes no se logra la paridad por la falta de voluntad política de los mismos nominadores o de las instituciones que tienen que tomar la decisión. Tenemos un ejemplo muy reciente con el último nombramiento del magistrado para la Corte Constitucional. La participación a nivel local sigue siendo muy baja en los consejos municipales, en las asambleas departamentales, en las juntas de acción comunal, lo que limita la incidencia de las mujeres en decisiones comunitarias. Impulsar escuelas de formación política rurales y locales es importante para apoyar liderazgos femeninos y es crucial este apoyo. Dentro de las ramas del poder público, la rama judicial aún carece de equilibrio en sus altas cúpulas. Aunque se ha avanzado, en el 2022 tuvimos presidentas de la Corte Constitucional, pero todavía la mayoría de magistrados siguen siendo hombres. Similar en el poder militar, donde la participación de las mujeres en los altos cargos es incipiente. Y ningún organismo de seguridad ha sido dirigido por una mujer. Como vemos, hemos avanzado en las normas, pero en realidad todavía estamos lejos de que Colombia sea un Estado democrático donde las mujeres tengamos igualdad de condiciones. Por eso es una tarea pendiente y debemos trabajar para que no sea solo compromiso de las mujeres o de las feministas, debe ser un compromiso de todo el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Beatriz. Pues realmente muy interesante, pero además muy disciplinada con el tiempo. Te lo agradezco mucho. Creo que ahorita en la conversación va a ser fundamental estos hitos que planteas, pero también estos retos que planteas. O sea, ese primerito que mencionas de la Constitución del 91, esa pelea, porque realmente no podemos decir ni siquiera que es un debate, sino una lucha y una pelea por la ley de cuotas que se logra, y hoy todo lo que tendríamos que avanzar sobre esas cuotas, toda esa discusión feminista sobre la igualdad, sobre la paridad política, y bueno, el reconocimiento de que estamos en lugares de poder, esa discusión por el poder político electoral, donde es fundamental nuestro lugar también poder decidir, y los temas pendientes. Pero creo que en estas épocas, incluso seguramente muchas de las colegas presentes lo nombrarán, basadas sobre todo en en este momento político, en este momento de este gobierno, aunque hemos tenido también otros gobiernos con condiciones, digamos, con presencia de mujeres. Pero bueno, lo voy a dejar hasta ahí porque creo que el debate está abierto. Quiero darle la palabra a Rocío Pineda. Rocío, quiero decirte que durante este proceso de conversación en el que nos hemos autoconvocado, siempre ha sido muy llamada y muy nombrada por todo el afecto que también organizaciones y feministas te tenemos, tanto en Medellín como por fuera de Medellín. Así que por eso te saludaba y agradecía que te hubieses vinculado a este último webinar. Rocío, sé que la conocen, es una feminista, ahora es consultora, investigadora social, cofundadora, integrante de la Red Nacional de Mujeres, y bueno, creo que el Rocío también sabrá presentarse mejor. Decía en algún momento Teresa Aristizábal, que hace parte también de las feministas vinculadas y autoconvocadas a este proceso, que este trabajo y este lugar de pioneras que hicieron muchas de las mujeres que estuvieron en Beijing, otras que no estuvieron en Beijing también, como por muchas otras razones, pero que ha sido también fundamental la apertura y todo el trabajo que en estos 30 años otras feministas también como tú, Rocío, han hecho en el país y en Medellín. Así que te doy la palabra. Tienes estos 13 minutos, 10 minutos de 10 a 13 minutos para hablar de los mecanismos de género que han sido también una ganancia del movimiento de mujeres y feminista, y que hoy pues tendríamos mucho que decir. Hay desmontes además en la región. Creo que es fundamental pensarlo no solamente desde Medellín y Colombia, sino también lo que está significando a nivel del mundo, pero a nivel de la región. Muchos países que en la región han tenido, por ejemplo, ministerios de la mujer, lo están desmontando. El caso de Panamá, por ejemplo, y Ecuador, y otros más que podríamos nombrar. Entonces, bueno, te dejo la palabra, Rocío, para que podamos escucharte. Rocío, por favor, puedes poner tu micrófono que está apagado, está silenciado. Ok, ¿ya me escuchan? Te escuchamos perfecto, sí, aquí Bueno, estamos. entonces repito, muy buenos días, es un gusto para mí estar aquí, les agradezco muchísimo la invitación, no importa que haya sido al final. Em, No, Rocío, no es es un cierto. gusto, Estás invitada desde el principio. es Por eso un te lo gusto advertí. ver las compañeras y escuchar a Beatriz me retrotrae pues a la preparación de la conferencia. Yo no fui, pero estuve en todo ese proceso preparatorio con los ires y venires que significó para todas. La agenda, creo que había, como dice Beatriz, la constitución política le dio un marco muy importante a las colombianas para ese proceso y había también un hecho mundial que me parece la pena resaltar, que nos había generado un espíritu de esperanza y optimismo, como fue la caída del muro de Berlín, que recién se hizo la conferencia, todavía estaban los, digamos, como los estertores de lo que había ocurrido
con la caída del Muro de Berlín. Esta plataforma de acción de Beijing considero que marcó no solamente un hito histórico, sino que logró el más amplio consenso internacional con una amplia participación de mujeres para unos 12 puntos que siguen siendo una agenda todavía pendiente para el desarrollo de las mujeres. En América Latina teníamos antecedentes de la cierta institucionalidad de género que es importante muy brevemente mencionar, como es la creación de la Comisión Internacional de la Mujer de la OEA, que fue creada en 1928, y también después de la Conferencia Mundial de la Mujer de 1975 se celebró la primera conferencia regional sobre la integración de la mujer en el desarrollo económico y social de América Latina en La Habana en 1977. Allí se creó la Unidad de Mujer y Desarrollo de la CEPAL, que más adelante hemos conocido como la División de Asuntos de la Mujer, también de este mismo organismo encargada de promover la integración de la mujer al desarrollo y allí se dio el mandato de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, de la cual se han desarrollado 16 conferencias, la última en el mes de agosto, que es una dinámica, digamos, intergubernamental con una amplia participación también de las feministas y de las organizaciones de mujeres, que constituye un baluarte que nos permite tener esperanzas para todos los retos que nos faltan. Estos, a mi modo de ver, fueron hechos fundantes de ese punto octavo, noveno de la Agenda Mundial de Desarrollo de las Mujeres, que nos da un poco la clave de hacia dónde se dirige este punto. Voy a señalar muy brevemente de qué se trata los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer. Se refiere la plataforma a los organismos centrales de coordinación de las políticas en los gobiernos, en las instancias de más alto nivel, tales como son los ministerios. En América Latina ya hay una experiencia larga de creación de ministerios, en Colombia todavía no ha sido posible. Y el objetivo, digamos, de esta institucionalidad para el adelanto de las mujeres es la creación de marcos institucionales nacionales que favorezcan el desarrollo de esas políticas con perspectiva de género, promuevan la igualdad de las mujeres en la toma de decisiones y propicien un entorno que garantice la participación de la plena de las mujeres en los ámbitos de la vida. Tiene un objetivo central esa institucionalidad de primer orden, y es cómo integrar la transversalidad de la perspectiva de género en todas las esferas de la política, en todos los niveles de gobierno, en las legislaciones, en las políticas, en los programas y proyectos de orden estatal. Estos organismos promovidos por este punto de la agenda mundial tienen, digamos, un norte muy específico y muy amplio. Voy a destacar algunos que son claves, como son velar por las políticas y programas para que estos sean políticas públicas y programas de gobiernos, para que estos sean analizados antes, durante y la formulación, para que analicen cuál es el impacto que generan dichas propuestas en la vida de los hombres y las mujeres. También cómo influir en el legislativo para que todas las medidas legislativas incorporen la perspectiva de género. Cómo establecer o dar recomendaciones a los ministerios para que estudien las políticas y los programas desde la perspectiva de género. También establecer mecanismos de coordinación entre los ministerios o entre estas altas instancias que permita potenciar esa integración de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, y contribuir también para que las reformas jurídicas también contemplen dicho enfoque. Una de las tareas que deben mantener este tipo de organizaciones son alianzas
con centros de estudio, con académicos, para impulsar los estudios de género, para hacer seguimiento a las políticas, eh, es decir, para que brinden insumos nuevos para el mejoramiento de las políticas, para el mejoramiento de los datos, para hacer análisis comparativos de los impactos de las políticas, tanto en mujeres como en hombres, y estimular los estudios cuantitativos sobre la distribución del poder entre hombres y mujeres en otros espacios de la vida nacional, como son las organizaciones sociales, los organismos privados, la academia. Y una tarea muy importante es que son también las responsables de articular dichas políticas con los gobiernos territoriales. Veamos en Colombia cómo hemos estado en términos de este mecanismo institucional. Antes de la Conferencia Mundial de la Mujer, ya en Colombia habían unos intentos de permitir de esta institucionalidad, como fueron la Oficina de la Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, creada en 1984, y la Consejería para la Juventud, la Mujer y la Familia en 1990. A partir de la conferencia, en el año 95 se crea la Dirección Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, que realmente es la primera institución dirigida a trabajar políticas para hacer efectivos los derechos de las mujeres, adscrita a la Presidencia de la República. Luego, en el 2008, esta dirección pasa a ser Consejería de Equidad para la Mujer, disminuye ahí su poder, digamos, político, y luego en el 2002 hasta el 2010 se conforma, se le da el carácter de Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, que se mantiene hasta el gobierno, hasta el año 2014 en el gobierno de Santos. Y a partir del gobierno del presidente Duque y este gobierno pasa esta consejería ya no como alta consejería, sino como consejería nuevamente, a depender de la vicepresidencia de la República. Este organismo a nivel nacional, esta institucionalidad en general ha sido un organismo de tercera categoría en la jerarquía de gobierno nacional, careciendo de verdadero poder político, financiero y administrativo, y por lo tanto de una capacidad de interlocutar como par con sus colegas de ministerio. El Ministerio de las Mujeres sigue siendo una asignatura pendiente demandada por el movimiento de mujeres. A nivel territorial tenemos 15 departamentos que tienen secretarías departamentales de las mujeres. La primera de ellas fue aquí en Antioquia en el 2001, y ciudades capitales, Medellín, Bucaramanga, Pasto, también tienen ya secretarías distritales, pues, y municipales. Y hay dos municipios que coincidencialmente son en Antioquia, no capitales, que tienen también sus respectivas secretarías de las mujeres. Pero a lo largo y ancho del país, los gobiernos tienen una serie de unidades, de instituciones, oficinas de equidad de género de las mujeres, que con responsabilidades, con nominaciones distintas, muchas de ellas con el enfoque de mujer y familia. Usualmente carecen de experticia técnica, de recursos y de político y administrativo. Podríamos decir que a nivel de este tipo de institucionalidad gubernamental, si bien hay avances en el sentido de que las hay, es una arquitectura institucional precaria, sin recursos, carente de poder político, financiero, administrativo y técnico, que garantice efectivamente la transversalidad de género en el diseño, la formulación, la implementación y seguimiento de las políticas públicas, sus programas y proyectos, para hacer efectivos los derechos de las mujeres e instituir los cambios culturales necesarios para que las mujeres sean contempladas como ciudadanas de primera categoría. También han existido varias políticas públicas emanadas de estas autoridades
que podríamos decir que desde el 1995, cuando se aprobó la política pública para la participación y la equidad de la mujer, conocida como PAN, hasta hoy ha habido unas 4 políticas públicas. La última, la revisión, en el 2013 se aprobó el COMPE 161 con la Política Nacional de Equidad de Género para la Mujer, revisada y modificada por el COMPES en el 2022. Esta política ha adolecido de una efectiva articulación con los gobiernos territoriales, que es a mi modo de ver una de las principales falencias que hace que las mujeres que están en los gobiernos territoriales tengan que casi que inventarse qué hacer sin darle coherencia a la implementación de esa política y a la creación de los planes de igualdad de oportunidad. Ya se ha hablado en estos webinars, se han hablado también de medidas legislativas que son importantes. Un buen número de leyes están relacionadas con la atención a las violencias basadas en el género. Otras, como decía Beatriz, que son 2 leyes importantes que tienen que ver con las cuotas, tanto en la administración pública como en el ejercicio de la política, y otras leyes que tienen que ver con el ejercicio de los derechos económicos, sociales y ambientales. Estas son una batería muy importante, o sea, tenemos cierta institucionalidad regada por el país, una batería de leyes muy importantes pero que tienen una distancia entre la batería legislativa y la realidad que viven las mujeres. Yo quisiera señalar. Te doy 2 minutos, Terés, para que puedas, en estos señalamientos que vas a hacer, Rocío, poder pensar en los retos y poder ir Ok. cerrando esta parte. Gracias. Los principales retos en es decir, para mí es un balance agridulce. Primero, ha faltado verdadera voluntad política por parte de los gobernantes, tanto nacionales como territoriales, para tener una institucionalidad de género de primer orden. Segundo, creo que también las responsables de este tipo de institucionalidad han adolecido de la falta de la comprensión del papel político, técnico, financiero y administrativo que para centrar su acción efectivamente en desestructurar la desigualdad de género con políticas de transversalidad del enfoque de género en toda la estructura gubernamental y de acción pública. Y se han centrado básicamente en acciones afirmativas que, si bien favorecen a grupos de personas, no desestructuran los cimientos de la desigualdad. ¿Qué requerimos? Una institucionalidad de primer orden en la jerarquía gubernamental y territorial, con poder político, financiero, administrativo, técnico, dirigidas estas instituciones por profesionales con conocimientos suficientes, ojalá feministas, con estudios de género, con capacidad también personal, política, técnica, financiera, con liderazgo nacional, una mujer afirmada, capaz de situarse como par de sus colegas y capaz de generar programas y políticas de largo alcance para la transformación cultural desde el monte, además de las prácticas patriarcales, machistas y sexistas en el ordenamiento gubernamental y estatal del país. Y propondría yo, como último punto, la necesidad de una alianza estratégica pública ciudadana entre el movimiento feminista, las académicas, la cooperación internacional y la Comisión Legal de la Mujer del Congreso, que conformen un triángulo de poder, como decía hace muchos años Magdalena León, que de manera independiente del gobierno pueda mantener un hilo conductor de presión y de apoyo a la gestión de esa institucionalidad, de tal manera que sí avancemos en la desestructuración de los estereotipos de género, el clasismo, el racismo y el sexismo presente en la acción gubernamental, y que efectivamente contribuya al cierre de las brechas de género y la igualdad sustantiva en las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío. Bueno, creo que esta mirada sobre la arquitectura también con tu experiencia y tu lugar institucional que has tenido en Antioquia, pues permite mirar no solamente el país y la región, que creo que haces esta experiencia que hay en la región ya de tener ministerios de la mujer, pues nos pone también un referente en contextos de retroceso. Creo que en los dos webinars anteriores hemos también hablado de cómo tenemos esta discusión 30 años después, pensando en retos, pero además en un contexto donde se quiere retroceder y donde, por supuesto, las feministas no lo vamos a permitir, pero esos retrocesos también están yendo por estas instituciones de las que tú nombras. Bueno, en el caso colombiano ni siquiera tenemos experiencia de tener un Ministerio de la Mujer. Seguramente ahora en las preguntas sobre esta, en su primer momento, alta consejería, luego consejería presidencial y hoy Ministerio de Igualdad, seguramente esto de los retos que quedan por no tener un Ministerio de la Mujer, lo que eso significa simbólicamente, pero tú lo has señalado de manera muy contundente, presupuestalmente y políticamente y por supuesto técnicamente. Creo que hay una brecha ahí de conversación fundamental sobre cómo se requieren organismos e instituciones que respondan por estos avances con presupuestos claros, con claridad técnica, pero con una mirada política de avanzar en democracia, que no es posible si no se contempla esto. Así que yo lo dejo, seguramente vas a tener muchas preguntas para eso. Entonces creo que ese panorama que das nos ayuda también a relacionar incluso con lo que plantea Beatriz sobre esto de la participación también en lugares de poder y en lugares de decisión, lo que tendría que significar en nuevos mecanismos con mayor poder y mayor capacidad económica, financiera, de inversión en lo social y, por supuesto, en los derechos de las mujeres. Quiero, antes de darle la palabra a Doris y continuar con la siguiente esfera, recordar para quienes no han estado antes con nosotras en estos webinars, contarles que este es un proceso que se inició hace ya algunos meses, hace más o menos 4 o 5 meses. Fue una conversación espontánea de feministas y organizaciones y, por supuesto, academia, que nos hemos autoconvocado cada vez que nos hemos juntado. A propósito de la mención que hace Rocío, siempre hemos dicho que a este espacio siempre serán bienvenidas otras, que siempre han estado invitadas, pero decirles también que este esfuerzo de conversación ha sido autoconvocado, autogestionado por el poder además que nos da el feminismo de conversar y de aprender y también de reflexionar juntas. No quiero, pues la idea es también nombrarnos como nos hemos ido nombrando en los webinars anteriores. En este proceso ha estado convocada, nos hemos unido desde la Casa de la Mujer, Serfami, la Corporación Educativa Combos, la Corporación Humanas, Corporación para la Vida Mujeres que Crean, la Corporación Vamos Mujer, la Colectiva Justicia Mujer, a propósito que Doris es nuestra siguiente panelista, la Corporación Región, espacios de la Corporación Espacios de Mujer, la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, donde está Amiga Joven, Primavera, Penca de Sávila, la Red Corregiomental de Mujeres y Convivamos. El movimiento Causa Justa, pero bueno, ahí también Ana Cristina nos ha aclarado mucho más que su lugar aquí está como la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, como fundadora también de la mesa, la Red Nacional de Mujeres, la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, la Ruta Pacífica de las Mujeres, y desde la academia han estado con nosotras el Tecnológico de Antioquia, quizás en los últimos tiempos de manera más tímida, pero comprometida al inicio de este proceso. La Unión de Ciudadanas también ha estado convocada, pero también en el último tiempo un poco más con dificultades de participación, pero la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín, donde además vamos a hacer el evento del 18 de septiembre, la Universidad de Medellín y la Universidad de AFID, que también han estado convocadas a esta conversación. Y bueno, aquí hemos estado conversando durante estos meses presencialmente, virtualmente, organizando también cada uno de estos espacios de conversación. Así que para nosotras ha sido un proceso también de aprendizaje, de poder recoger, y por eso también el 18 de septiembre, en el que esperamos todas nos sintamos convocadas de manera directa, decirles que parte de los resultados de estos webinars se van a presentar ahí.
Yo hago pausa para darle entonces la palabra a Doris Gómez Osorio. Doris es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es comunicadora social, periodista, especialista en gestión empresarial y magíster en ciencias políticas de la Universidad de Antioquia. Es estudiante de doctorado, ha trabajado, como decía ahora, en la Corporación Colectiva Justicia Mujer, ha sido docente de ciencia política en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Medellín, y bueno, y estamos también muy contentas, Doris, de que tú puedas asumir esta esfera de conversación y te doy la bienvenida. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, te Sí, escuchamos. Bueno, muy contenta de poder estar en esta conversación con maestras a las que he seguido hace tiempo, a las que admiro y aprecio profundamente. Y también un agradecimiento muy especial pues a todas las mujeres que han estado en la organización de los webinars y el evento que vamos a tener el próximo 18. La estructura de mi presentación también se basa como en las tres preguntas movilizadoras que nos compartieron. Yo creo que me voy a tomar el tiempo máximo exacto y si no, pues Adriana, me podrás interrumpir y la idea sería como poder complementar en un momento más adelante. Bueno, entonces empecemos. ¿Cómo estábamos y qué había hace 30 años con respecto a esta esfera de la plataforma que estoy abordando? Para quienes trabajamos la relación comunicación derechos de las mujeres género, el apartado J de la plataforma de acción de Beijing es un referente fundamental, básicamente porque ya entonces se fija una agenda clara de trabajo que busca comprometer a los gobiernos, las empresas de medios, los sectores de la sociedad civil y la ciudadanía en general en la lucha por la igualdad de derechos de hombres y mujeres. ¿Por qué hablar de comunicación en una plataforma de acción en estos temas? Pues porque la comunicación, más allá de la mera difusión de información, es una dimensión de la vida clave para la transformación de imaginarios, representaciones sobre el rol de hombres y mujeres en la sociedad y que puede también dar sentido a mejores formas de vivir juntos y juntas. Y esto lo sabían las mujeres que hicieron parte de las delegaciones. Es un gusto escuchar también a otras mujeres que estuvieron en otros webinars y en las reuniones iniciales, que estuvieron también allí, pues porque justamente a través de acciones de incidencia, de cómo se hacía la incidencia en ese momento, que requerían también una planeación y despliegue estratégico en términos comunicativos, se hicieron presente y también lograron hacer un gran despliegue para que los medios de comunicación cubrieran lo que fue también la conferencia en 1995. Las invito a que imaginemos un poco cómo funcionaba el ecosistema comunicativo del momento para comprender por qué el apartado J fue un hito entonces y lo sigue siendo todavía. Cuando hablamos de ecosistema comunicativo, hacemos referencia a medios, tecnologías, procesos, flujos de información, audiencias. En la época de la convención de 1995, la radio, la prensa, la televisión dominaban el espectro de los más media, con tecnologías análogas que respondían a un esquema tradicional, emisor, canal, mensaje, receptor. Quien era dueño de las tecnologías era el dueño de las audiencias. Existía como hoy una gran concentración de los medios de producción asociados con el mundo comunicativo. Por su parte, las audiencias eran más receptoras, tenían poca posibilidad de interactuar e incidir en la agenda mediática, pero el ecosistema comunicativo global estaba en transición. Los medios impresos y el fax eran aún predominantes, ya había aparecido Internet y estaba experimentando un crecimiento explosivo, comenzando su camino hacia la comunicación digital y permitiendo que millones de usuarios y usuarias se conectaran por primera vez a Internet. También había procesos alternativos de comunicación en este escenario, eran locales y destinados a estar al margen por su poco acceso justamente a los medios tecnológicos más potentes y costosos. El apartado J en este contexto llama la atención sobre temas fundamentales que minaban la calidad de vida de las mujeres y no generaban posibilidades de igualdad. Hablaban del rol de las mujeres en el sector de las comunicaciones, había muy pocas en cargos de dirección, poca atención a temas de género en los medios de comunicación, difusión de imágenes sobre las mujeres, sus cuerpos y sus comportamientos muy estereotipadas, poca diversidad en relación con los estilos de vida de las mujeres y sus aportes a la sociedad, un auge de la pornografía y la publicidad sexista. Y muy interesante porque en la fase del capitalismo que empezó luego de la caída del bloque soviético, se despliega un marketing agresivo dirigido a nosotras como un amplio potencial de consumo. Entonces nos veía el contexto un poco como consumidoras, pero a la vez como objetos de consumo.
¿Qué propone la plataforma de acción de Beijing como en este apartado? Voy a señalar como algunos elementos en general. Mejorar el acceso de las mujeres a las autopistas de la información, la importancia de que las mujeres sepan asuntos teóricos y prácticos de las tecnologías de la información y las comunicaciones como una herramienta para combatir los estereotipos de género, autorregulación y controles en los medios para evitar sesgos de género, revisión de las políticas de comunicación a nivel nacional, local e internacional con enfoque de género, más presencia de mujeres en organismos consultivos, más programas hechos por mujeres con temas de mujeres y dirigidos también a las mujeres, perspectiva local, nacional y global. Este es un apartado y creo que en general la plataforma de acción tiene esta perspectiva internacional, conversa entre lo local y lo global de una manera muy interesante. También propone incentivar la veeduría, el control y la vigilancia desde la sociedad civil, promover códigos de conducta en los medios con perspectiva de género, promover el trabajo en red sur-sur, reseñar el papel protagónico de la comunicación en la prevención de la violencia contra las mujeres, los niños y las niñas, fomentar medios de comunicación alternativos y también llevar más voces expertas que visibilicen desigualdades de género y que ojalá sean voces de mujeres. Lo que proponían las mujeres de Beijing en 1995 en la plataforma de acción es de una vigencia incuestionable hoy día. Así el ecosistema comunicativo haya variado. Voy a señalar algunos elementos al respecto más adelante. ¿Qué hemos logrado en estos 30 años? Es importante nombrar primero justamente los cambios en ese ecosistema comunicativo, porque esto ha sido determinante en lo que hemos logrado y lo que todavía está pendiente. Internet es la tecnología base de ese ecosistema. Hay una crisis de la prensa masiva tradicional que ha debido migrar a Internet y renunciar a lo análogo. Con el advenimiento de la web 2.0 ya no hay solo consumidores, sino prosumidores. La gente consume y genera contenido. Esto gracias a las redes sociales. Más recientemente ha aparecido la inteligencia artificial con todos los retos que suma. Con el peso de lo tecnológico es evidente, se evidencian cambios permanentes en el corto plazo. Esto hace que sean las empresas tecnológicas las que dominan el ecosistema. Los estados llegan tarde a regular, la sociedad civil debe ponerse al día con las tecnologías que emergen, teniendo poco acceso a ellas, y también puede llegar tarde para denunciar y controlar. Y la ciudadanía ni se entera de lo que está consumiendo, pero igual lo consume. En este contexto es importante destacar los esfuerzos de muchas mujeres desde diferentes lugares que han permitido profundizar los debates en términos de reconocimiento y representación en los escenarios de la comunicación. Tenemos más mujeres periodistas y comunicadoras, gracias también a que hay espacios de formación para ellas pues en distintos lugares, especialmente en Colombia. Vemos locutoras, camarógrafas, fotógrafas, editoras, reporteras, caricaturistas, pero en el mundo de la comunicación también se reflejan los pisos pegajosos, las paredes de cristal y techos de cristal. Hay pocas mujeres directoras de medios, escenarios y profesiones feminizadas y mal remuneradas, y violencias invisibilizadas en las salas de redacción. Aquí hago referencia al caso de violencia sexual contra Vanessa Restrepo, periodista del Colombiano, tan grave que fue objeto de una sentencia de la Corte Constitucional, la T-140 en el 2021, donde habla justamente, ella fue víctima de violencia sexual por parte de su editor, y aquí se generan unos precedentes desde la Corte de lo que deben hacer los medios de comunicación para prevenir estas violencias y también para sancionarlas. Y también hago referencia al trabajo de la Red de Periodistas con Visión de Género, de la que también hago parte, que ha hecho una investigación que se llama Periodistas sin Acoso, que muestra la gravedad de este escenario en varios medios del país. Pero dentro de los logros también creo que el problematizar la manera como los medios masivos representan a las mujeres y lograr desde procesos y plataformas de comunicación alternativa otras miradas y narrativas respecto a lo que somos. En términos de redes sociales, creo que aquí en Colombia tenemos experimentos y procesos muy interesantes como lo que hace Jacarandas, Volcánicas, La Píldora. También tenemos más voces de mujeres expertas y avances en perspectiva de género. Hay un referente importante y es que muchos medios de comunicación tienen áreas o redactoras expertas en género. Un caso es el periódico El País de España. Hay una sola mujer, pues, que es la encargada un poco como de hacer la interventoría y el control y de transversalizar la perspectiva de género. Otros medios lo están implementando, pero creo que todavía hay mucho por hacer. Otro logro es visibilizar las brechas de género y la comunicación sexista y estereotipada. Hemos aprendido a usar la propia comunicación y sus escenarios para mostrar cómo reproducen la cultura machista y patriarcal que no nos permite vivir en un mundo de igualdad sustantiva.
Por aquí hay que hacer una mención especial a las feministas que hemos entendido que el mundo de la comunicación nos plantea varios escenarios de disputa permanente y hemos aprendido a hackear, esta palabra me encanta, pero sobre todo la práctica del hackeo, porque hemos hackeado el ecosistema comunicativo que hoy se basa en la tecnología de Internet y las redes sociales. El infoactivismo, el ciberactivismo y la cultura hacker son herramientas superpoderosas de los feminismos, con la consigna de que es posible otro Internet más asequible, más seguro y más responsable para nosotras. Hay desarrolladoras de software, hay mujeres que están mostrando que también desde su acercamiento a la tecnología pueden contribuir a otro tipo de Internet que no es el masivo y no es el que coopta gran parte como de ese espacio de conversación. Hemos puesto a los medios a hablar de los feminismos y sus agendas de participación política, derechos sexuales y reproductivos, cuidados, violencias basadas en el género. Seguimos en la tarea de disputar el encuadre, la mirada y la perspectiva, pero ya llegamos a sus agendas. Y hay unos debates que han sido claves en el mundo y en América Latina. Lo que logró el Me Too en términos de discusión sobre el acoso en distintos escenarios, la marea verde en términos de derechos sexuales y reproductivos, específicamente sobre aborto, el Ni Una Menos con la reflexión en la opinión pública sobre los feminicidios y que hayamos logrado que las movilizaciones del 8M y el 25N sean hechos noticiosos. Creo que ahí hackeamos la agenda de los medios también, muy interesante. Y hay unos asuntos que son clave en los que hemos participado, transversalizando la conversación con la perspectiva de género, el debate global de la comunicación como derecho humano y su gobernanza, que es un asunto compartido de gobiernos, ciudadanía, sociedad civil y empresas. Esta conversación se está llevando a diferentes escalas y allí hemos logrado, como les decía, transversalizar la conversación con la perspectiva de género. También la lucha por reconocer y sancionar la violencia mediática contra las mujeres. Aquí un referente importante es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Argentina, que es del 2009. Otros países la han incorporado en sus leyes para combatir la violencia contra las mujeres. Esto permite responsabilizar a los medios y sancionarlos cuando difunden noticias sexistas, machistas y revictimizantes. También el debate en torno a la violencia basada en el género contra las mujeres en entornos digitales, un referente fundamental es la Ley Olimpia, que es un legado del feminismo mexicano para el mundo y que ya se está discutiendo en varios países. Con mucha vigencia acá en Colombia, yo no sé si ustedes han visto la conversación en internet sobre la filtración de un video de un cantante de música urbana que se llama BL, un video íntimo con Isabela, que fue su compañera y ha sido muy interesante la conversación que se ha generado en Internet porque ya en la conversación se habla de cómo es un delito compartir videos con este tipo de contenido en Internet sin la autorización pues, de las personas implicadas, especialmente de las mujeres. Esto hace parte también de la conversación que se ha generado con la ley Olimpia. Ya el tercer apartado, ¿cuáles son los principales desafíos que persisten? Ya esto es lo último. Bueno, primero la concentración de los grandes medios de comunicación y las plataformas digitales en pocas manos, que además son manos masculinas y de derechas. Creo que eso lo vimos en la posesión de Donald Trump cuando se fotografía con los dueños de las grandes plataformas de Internet. Y esto es la principal amenaza al derecho a la comunicación en el mundo. 6 grandes empresas propietarias que compran medios en cada continente y así garantizan un control absoluto de la información que consumimos. 4 grandes propietarios de las grandes plataformas digitales. Todavía está pendiente la conversación sobre la redistribución del poder en estos escenarios. Otro asunto que es importante mencionar, la arremetida de la derecha que se basa en disputarnos los sentidos en torno a cómo ser, vivir, sentir y amar. La de hoy es una disputa que se da sobre todo en el escenario de la comunicación. Eso que han llamado la batalla cultural, que además es un concepto de la derecha que hemos apropiado desde los feminismos y desde otros sectores políticos, es una batalla que se da sobre todo en el escenario de la comunicación. Para eso, retomar lo que nos propone el apartado J es una vía para combatir. ¿Y qué queremos combatir? La infodemia, las fake news, la desinformación, que además pone en el centro la validez de nuestras luchas. Hay que darle la disputa también a esa idea que quieren posicionar de que los feminismos y las feministas somos las enemigas del orden social, de la familia, del buen vivir y de las democracias. También reconocer que existen otros escenarios de la comunicación y de la construcción de sentidos, donde hoy también se está dando esa batalla. El cine, la música, la producción editorial son escenarios que debemos seguir tomándonos las mujeres y ojalá feministas. De esto no habla necesariamente el apartado J, pero nos da luces y ahí pues está todo por hacer.
Falta mucha pedagogía en medios y para los medios. Esta es una tarea pues que yo personalmente he asumido desde mi ejercicio docente y desde mi militancia feminista en estos temas de comunicación y género. Más pedagogía en medios y para los medios para que las mujeres hagamos un uso crítico y ojalá con más perspectiva feminista y de hackeo de todo este escenario. Y en eso pues estamos. Y ya para finalizar, a escala global no podemos dejar de mencionar como reto seguir denunciando el femigenocidio, en palabras de Rita Laura Segato, en Gaza, donde las principales víctimas, casi el 70%, han sido mujeres, niños y niñas. Aquí también la comunicación ha estado en el centro de la guerra para que no sepamos lo que pasa. Esto se llama un cerco comunicativo que se debe romper y también tenemos que seguir denunciando. Y no olvidar tampoco la crueldad con la que han sido asesinadas decenas de mujeres periodistas que con su lente del cuidado colectivo dieron su vida para contar la ignominia. Y como en Gaza, el cerco informativo también está en otros conflictos vigentes en el mundo y debe romperse. Y finalmente les recomiendo un trabajo que hizo la Red de Periodistas con Visión de Género para analizar justamente los avances específicos que en Colombia se tiene con la implementación de la plataforma de acción de Beijing, específicamente en lo que tiene que ver con mujeres, medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. Maravilloso, imposible repetirlo como hemos dicho en otros momentos. Creo que esa ruta que planteas desde Beijing, de las mujeres como consumidoras y objetos de consumo, al lugar de hoy, creo que nos da un camino muy interesante de conversación. Quiero solamente retomar el tema de la violencia digital y decir que el MESEC, el Mecanismo para el Seguimiento a la Convención de Belén do Pará, bueno, además esto es un poco de publicidad, del cual yo soy experta para Colombia, está trabajando hace ya pues casi 3 años en una ley modelo sobre violencia digital, por supuesto, como tú dices, bebiendo de la ley Olimpia, pero también de otras experiencias en Colombia y en la región, en Dominicana, con consultas regionales. Así que creo que ese lugar ahora de las comunicaciones, que por supuesto ha utilizado las tecnologías, ese lugar de disputa, como tú lo planteas, también ha sido inundado por violencias, pero creo que ahí también las feministas hemos tenido camino. Creo que, pues, que hackear las violencias, pero además a tener el poder en estos medios, que todavía es un camino muy largo, creo que nos pones un horizonte de disputa política feminista muy grandioso, pero además muy prudente en estos momentos. Conversar, por ejemplo, con el gerente de TikTok en México, ahora en el marco de la Conferencia Regional de la Mujer, es fundamental por la necesidad de los filtros, pero también por cómo las comunicaciones y ahora estos grandes medios no se están haciendo responsables de ningún contenido. Meta, por ejemplo, está permitiendo cualquier símbolo de violencia sin ninguna cortapisa, pues sin ningún límite. Y bueno, yo creo que ahí tu conocimiento y el de mujeres en las comunicaciones y en esta disputa son fundamentales para el feminismo, así que te lo agradezco muchísimo. Bueno, quiero cerrar esta conversación para darles también la palabra a ustedes, a las personas que nos acompañan. Siempre hemos tenido una participación muy interesante y muy nutrida en estos webinars. Nunca hemos estado por debajo de 60, 70, hasta 80 personas conversando, así que muchas gracias también. Demuestra muchísimo el interés y la urgencia de espacios como esto y de conversar también con estas mujeres expertas en estos temas. Yo quiero darle la palabra para la última esfera a Gloria Patricia Zuluaga Sánchez. Ella es ingeniera agrónoma. Hay una gran cantidad de ingenieras en estas conversaciones feministas y yo creo que eso es porque el mundo está como mal hecho. Yo creo que la ingeniería ayuda a reacomodar también y a pensar cómo podría ser mejor este mundo para toda la humanidad, y creo que las feministas ahí tenemos experiencia y ganas. Entonces me llama la atención otra vez, Gloria, que tú seas ingeniera, pero Beatriz Quintero es ingeniera. Hay varias ingenieras en estas discusiones feministas que creo que son fundamentales. Entonces, Gloria es una ingeniera agrónoma, tiene una maestría en paisaje y territorio y recursos ambientales, tiene un doctorado en recursos naturales y gestión ambiental, ha trabajado más de 30 años en la Universidad Nacional de Colombia en las áreas de desarrollo, medio ambiente y género.
y agrología. Bueno, yo creo que has estado en redes y has escrito varios artículos, eres socia de la Alianza de Mujeres en Ecología, has estado en el grupo de trabajo de la Claxo en agrología y política, eres de la Red Iberoamericana de Agrología para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resilientes al Cambio Climático desde su fundación, así que Gloria, pues eres la más llamada a esta conversación, así que te doy la palabra, Gloria. Bueno, hola, buenos días. Les digo, una peste. Esta no es mi voz, pero bueno, es voz de griposa. De todas estas cosas que dijiste, la que más me interesaba es que yo soy socia de Vamos Mujer y hago parte de la junta directiva de Vamos Mujer desde hace pues muchos años. Bueno, lo primero pues es agradecerles la organización de estas conversaciones que además de permitir balances de los caminos que ya hemos recorrido, también creo que hable posibilidades para pensar y construir colectivamente nuevos andares. Lo que yo hoy voy a anunciar lo hago como una mujer que ha participado en movimientos ambientales y feministas y que ha trabajado en estos temas como docente e investigadora, como ya lo dijiste, en la Universidad Nacional. Bueno, primero quiero mencionar es que los lenguajes y prioridades entre los movimientos feministas y ecologistas no, subrayado no, no siempre han sido compatibles. Muchos ecologismos no son feministas o por lo menos no se autonombran como tales y buena parte del feminismo no se ha identificado con los temas ambientales. Las feministas que han participado o que hemos participado en espacios ecologistas, a menudo hemos sido miradas con recelo, como si representáramos una amenaza para la unidad o prioridades del movimiento. De manera similar, las ecologistas que nos hemos acercado a los espacios feministas no siempre hemos sido reconocidas como auténticas feministas. Estas tensiones entonces han dificultado y aún dificultan mucho la articulación entre ambas agendas, a pesar de los múltiples puntos de convergencia. También quiero subrayar que los temas ambientales le deberían de interesar al feminismo, no solo porque las mujeres son vulnerables a su deterioro, sino a la privatización de los bienes comunes. Además, porque es un fenómeno que obliga a pensar que las prácticas de la reproducción de la vida necesita de un análisis feminista. Y pues, o sea, las feministas tenemos mucho que aportar en la comprensión de este problema y en la construcción de alternativas. Bueno, después de haber dicho esto, quiero devolverme como a los años 90, recordando que en esa época se llevaron a cabo una serie de conferencias convocadas por las Naciones Unidas, no solo la de Beijing que nos trae pues aquí a esta conversación, o la de Río de Janeiro que es sobre el medio ambiente, sino que también hubo cumbres que hablaban de la ciudad, de los alimentos, de la población, de la paz, de la seguridad y un largo etcétera que abordaron temas cruciales para la humanidad. El propósito era construir una agenda global, democrática, en un contexto de cambio de milenio. Óigase bien, 1000 años. Fue un periodo pues marcado por desafíos constantes que buscaban ir más allá del debate puramente económico, incorporando temas como el bienestar humano, la democracia real. Fue un tiempo de esperanza en el que se creía posible que las promesas y políticas de los estados iban a materializar en acciones concretas a nivel global y local de mayor democracia, igualdad, equidad. Un hito fundamental, pues, en estas cumbres, por supuesto, fue Conferencia de Beijing, con su punto 11, que es la relación entre mujeres y medio ambiente, que definitivamente no se hubiera puesto este punto si no hubiera, digamos, no se hubiera antecedido con la Conferencia de Río. O sea, las mujeres que participaron en Río de Janeiro fueron las que llevaron, digamos, estas preocupaciones y lograron hacer pues lobby para que quedara este punto 9, ¿cierto? Donde se reconoció a las mujeres como agentes para el desarrollo sostenible y la gestión ambiental. Eh,
las mujeres en general pues tuvieron un papel muy destacado en la elaboración de la Agenda 21, que fue la de Río de Janeiro, y en la posterior construcción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ya hoy los conocemos como la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que pues, nuestros países han, digamos, firmado y trabajan por ello. Bueno, en este periodo, estas cumbres se visibilizaron como casos emblemáticos las acciones del movimiento de Chipko de la India, que se abrazaban a los árboles para impedir que los talaran, también mujeres africanas que sembraban árboles contra la erosión. Todo esto pues llevó a creer que el tema de mujeres y medio ambiente era de un asunto para pobres y campesinas, principalmente para las del sur global o las del tercer mundo, como se decía en esa época, mujeres percibidas como víctimas, lo que en principio parecía nada que ver con las que exigían paridad, igualdad, libertad, derechos sexuales. Con el tiempo hemos aprendido que las circunstancias locales varían considerablemente de un lugar a otro, en lo ecológico, en lo cultural, en lo económico, en lo político. Y claro, pues en aquella época no contábamos con conceptos como la interseccionalidad, o no era muy clara también la diversidad de feminismos y ecologismos que existen. Solo para nombrar que en el caso de esta interacción de mujeres y medio ambiente hay quienes se llaman ambientalistas y género, ambientalistas y feministas, ecofeministas, ecología política feminista, pues hay una cantidad de versiones. Bueno, también si en esa época de los 90 nos vamos al caso colombiano, pues el contexto institucional presentaba muchas limitaciones. En ese entonces en el país no se contaba con un Ministerio del Medio Ambiente ni con un sistema nacional ambiental. La entidad encargada de estos temas era el INDERENA, que estaba adscrita al Ministerio del Medio Ambiente, perdón, de Agricultura, lo que también entonces ha contribuido a la percepción que aún persiste de que los temas ambientales son rurales. Sin embargo, pues las ciudades concentran problemas como contaminación, gestión de residuos, escasez de agua, ruido, bueno, un montón, ¿cierto? Hasta pasando por la especulación inmobiliaria, que desplaza pues a comunidades y destruye ecosistemas. Bueno, volviendo a estas cumbres internacionales, se dio mucha credibilidad a los asuntos de las mujeres en general. Esto se evidenció en la creciente participación de mujeres de gobiernos y de ONGs, pero habría que preguntarse cuáles fueron los temas que generaron mayor consenso y por qué los temas de las mujeres en estas cumbres internacionales, en estos escenarios globales siempre se consideran blandos. Esta es una pregunta que quisiera dejarla pues para el final. Y a pesar de todo este entusiasmo que generó los años 90, de todas estas cumbres, de todas estas agendas internacionales y compromisos de gobierno para el nuevo milenio, digamos, estas agendas se empobrecieron cuando no fue que se frenaron por dos acontecimientos. Uno, los atentados del 11 de septiembre de 2001, que marcaron un cambio profundo en las prioridades globales, desplazando los ideales democráticos de cooperación hacia una agenda centrada ya más en la seguridad del planeta. Y a ese factor se sumó la crisis interna de Colombia, con un agravamiento del conflicto armado entre actores pues, legales e ilegales. Y en ese contexto, pues tanto la agenda pública como la agenda de la sociedad civil se concentró en temas de seguridad, violencia, relegando las cuestiones del desarrollo sostenible o de los derechos ambientales a un tema pues muy secundario. Segundo, además digamos, de este tema de la seguridad planetaria, tenemos el proyecto neoliberal con sus acuerdos comerciales, privatizaciones, reducción del Estado y pues cómo el Estado reduce la presencia en responder a las necesidades básicas de la población. Esa agenda neoliberal no solo pues se dio a través de esas privatizaciones,
sino también para el caso pues de nuestro país, en una reprimarización de la economía y lo que conlleva al extractivismo, al despojo de bienes comunes y a la pérdida de medios de vida pues para muchas comunidades. Así pues que como consecuencia numerosas comunidades se enfrentan cotidianamente impactos de degradación ambiental y un empobrecimiento creciente, lo que ha impactado con mayor fuerza a las comunidades de bajos ingresos y dentro de estas comunidades especialmente a las mujeres, quienes soportan un aumento de los costos de vida, de la reducción de los servicios básicos y que también enfrentan mayores riesgos ambientales e inseguridad e incertidumbre por tener menos derechos a la propiedad o cuando no es que son inexistentes. De ahí que vemos una creciente participación de mujeres en movimientos ambientales de base, lo cual está estrechamente ligada con la necesidad de garantizar la subsistencia en situaciones de crisis económica, pero también de crisis ecológica. No obstante, muchas de estas comunidades desde abajo han generado alternativas orientadas a sostener, digamos, los ecosistemas con una perspectiva de justicia social, aunque con frecuencia pues sus propuestas siguen siendo muy invisibilizadas. Y muchas de estas iniciativas han sido apoyadas por ONGs mixtas principalmente, que no se autodenominan feministas y que se sienten mucho más cómodas hablando de género y medio ambiente, no de feminismo y ecologismo. Pocas se han entonces asumido pues como feministas y ecologistas. También habría que decir que desde estas cumbres, en estos 30 años, la cooperación internacional empezó a exigir inclusión de temas de género en el apoyo de proyectos, lo que también llevó o pudo pues ocasionar una instrumentalización de las mujeres, como quien dice, añada mujeres y revuelva, pero sin una conciencia feminista y sin cambios conceptuales profundos que permitieran transformar o cambiar el status quo, sino que en muchas oportunidades afianzaban esos estereotipos de género como mujeres cuidadoras, ya no solo de su familia, sino también de los ecosistemas. En muchos casos, así, entonces toda la energía transformadora de estos movimientos sociales quedó diluida en unos asuntos de gestión de proyectos, de financiamiento internacional y podríamos decir también donde, digamos, no había lugar a hacer grandes transformaciones, transformaciones reales. Bueno, pero de todas maneras hoy nuevamente el tema de mujeres y medio ambiente se ha relanzado, no solamente por el tema de cambio climático que está en todas las agendas públicas y privadas, sino también por el tema de biodiversidad, dado que Colombia pues celebró la COP16 y pues que se construyó esta agenda inhíbrida en la que las mujeres participaron de manera muy importante. O sea que esto nos permite retomar y renovar la agenda de mujeres y medio ambiente. Bueno, algunas propuestas así que pues yo lanzo que podríamos trabajar más es que es necesario pues trabajar y discutir para reconfigurar una economía con una perspectiva que sea feminista y ecologista, apostar por unas economías del cuidado y de la suficiencia que cuestionen el modelo extractivista y neoliberal. O sea, no solamente el cuidado en los hogares, en las familias, sino también, digamos, en lo público. Promover alternativas como las economías ecológicas, solidarias, la agroecología, el decrecimiento con justicia, lo que implica hacer un cuestionamiento radical al modelo de desarrollo económico que tenemos. Segundo, también creo que podríamos avanzar en reconocer y articular luchas comunes, por ejemplo, visibilizar puntos de convergencia entre ambos movimientos que cuestionan las formas de explotación y dominación como son el cuerpo, el trabajo, los territorios y la naturaleza, que sostienen este sistema capitalista y patriarcal. Compartir diagnósticos, como reconocer la crisis ecológica y la crisis de cuidados que están profundamente vinculados. O sea, en la medida en que tengamos más deterioro ecológico, el trabajo de las mujeres
en cuidado se va a incrementar enormemente. Y pues pensar y discutir entonces cómo vamos a plantearnos nuevas posibilidades de, digamos, de poner el trabajo reproductivo de manera más colectiva. También creo que deberíamos de desplazar la mirada que instrumentaliza esta agenda de mujeres y medio ambiente, no solamente viendo a las mujeres como víctimas o como recursos para el desarrollo sostenible, sino reconocerlas como unas actoras con saberes y propuestas frente a esta crisis socioecológica. Integrar experiencias que ya existen en la defensa del agua, de los bosques, de los territorios, y pues intentar construir agendas paralelas. Otra de las cosas que creo. Gloria, te doy 2 minuticos para que puedas cerrar estas recomendaciones que están siendo fundamentales para la conversación luego. Listo. Bueno, la otra cosa es que creo que debemos de trabajar por una agenda compartida que plantee justicia social y ambiental, que no se limite a derechos individuales, sino que nos hable de justicia climática, de soberanía alimentaria, de redistribución de los trabajos de cuidado. Y para eso, pues necesitamos fortalecer la conversación entre los distintos feminismos y entre esos distintos feminismos con los distintos ambientalismos. Y pues ya como para cerrar, entonces impulsar marcos normativos que articulen la defensa de los derechos de las mujeres con los derechos de la naturaleza, reconociendo que hay una interdependencia entre ambos. Es importante promover espacios de participación donde las comunidades no solamente sean consultadas, sino que también puedan participar en la definición de prioridades y estrategias. Bueno, lo voy a dejar por ahí para la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, yo creo que nosotras en estos, digo nosotras, no solamente quienes hemos estado más en la organización de este espacio, sino también quienes hemos participado, no solamente ha sido una oportunidad de reactivar todo eso que fue la plataforma de acción de Beijing, sino por supuesto aprender muchísimo de los logros y además de lo que hemos ido construyendo en esta ruta. Así que yo primero quiero agradecerles muchísimo a las 4. Gloria, yo creo que en esta disputa y en esta lucha por lo que significa la mujer y el medio ambiente, que como bien lo menciona ella, hoy se nombra como mujer y clima en muchas de las agendas de la cooperación internacional, pero también esta discusión que es bien interesante sobre quién defiende el medio ambiente o el clima y cómo una pregunta que hacía que quedó ahí en punta, yo creo que va a ser muy interesante porque en estas cumbres internacionales esta discusión sobre la defensa del medio ambiente realizada por las mujeres terminaba siendo parte de la agenda blanda para teniendo además como referente que hay feminismos que históricamente se han pensado en el cuidado de la tierra, del medio ambiente, de los ríos, del clima, y que hay mujeres además en la región, y yo creo que eso que plantea Gloria sobre si esto es una cosa de víctimas o de mujeres pobres, creo que la vida que han dado mujeres en la región, en Centroamérica y en Colombia por la defensa del medio ambiente, de los páramos, de los ríos, también nos marca una diferencia y es como las defensoras del medio ambiente, del agua, también tienen riesgos y cómo no es una discusión solamente de la pobreza, pero sí, por supuesto, en la que se debaten muchísimas, digamos, la vida de comunidades indígenas, de comunidades negras, la vida misma de nosotras. Creo que Gloria, cuando hablaba de hoy las nuevas discusiones sobre el cambio climático, la biodiversidad y demás, nos ponen hoy también nuevos retos. Así que yo creo que ha sido una conversación muy nutrida, muy interesante. Reitero los agradecimientos a las 4 y quisiéramos abrir el uso de la palabra para preguntas, observaciones, algún comentario adicional. Les propongo hacer una primera ronda de 5 intervenciones, de 5 preguntas. Les pido que hagan uso responsable y feminista del tiempo, por lo menos preguntas de 3 minutos, máximo 4, o intervenciones de 3 o 4 minutos. Demos una posibilidad de que las panelistas
den una ronda siguiente de respuesta y si nos queda más tiempo para cerrar a las 12 en punto, volvemos a abrir. Entonces doy la palabra a Liliana. Les propongo que quienes hablen también aprovechen para presentarse, para decir la organización y demás. Así que Liliana, te doy la palabra. Buenos días para todas. Mi nombre es Liliana María Moreno Betancourt, de la ciudad de Medellín. Estoy haciendo como para no salirme. También soy socia de la corporación Vamos Mujer y yo lo quiero manifestar desde esta forma y haciendo un poco, juntando aspectos que dijeron las cuatro personas o las cuatro expositoras. Cuando estuvo Beijing hubo como unos hitos históricos, como nos mencionaba de pronto la compañera que habló de lo de no es las comunicaciones, sino el asunto de cómo transmitimos y cómo eh, podemos ubicar mensajes de forma comunicacional en el movimiento y en el mundo en sí para empezar a incidir. Y lo que decía Gloria con respecto es que no solamente fue plataforma de Beijing que fue importante, sino de todo este montón de conferencias. Entonces, como que hubo un surgimiento de esas reivindicaciones sociales, me parece a mí que en los 90 entonces hay como unos hitos históricos que lo hacen, que le dicen a uno, vamos, por acá hay un pálpito de la humanidad. Creería que en estos tiempos, en el 2020, después de pandemia y todo lo que nos está pasando, pues con la exacerbación de los conflictos armados y las guerras y de cómo se posiciona la derecha y otra vez el militarismo y toda la cosa, ¿qué asuntos como de lo que hicimos en Beijing tendríamos que seguir enfatizando? Pero ¿qué otras cosas nuevas en la agenda del movimiento feminista? Y aquí sí lo quiero poner como movimiento de mujeres y movimiento feminista, tendríamos que no olvidar y empezar a empujar. O sea, lo que dijo Gloria sobre el cambio climático, las mujeres y toda la cosa, eso se ha venido trabajando, pero yo creo que ahora está haciendo más presencia. Aquí en Latinoamérica el asunto de cómo el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos sigue reivindicándose y mucho más fuerte, o sea, el cuerpo, la apropiación del cuerpo como ese cuerpo de nosotras en términos de defensa y protección, también me parece que empieza a emerger nuevamente en nuestra agenda. Entonces yo les quisiera hacer como esa pregunta. Asuntos de Beijing que todavía son muy vigentes y que hay que darle fuerza, pero que con qué otras cosas y reivindicaciones hay que hacerlo. Y a mí me pareció interesante lo último de Gloria, cuando habló de los derechos colectivos y demás, pero me parece a mí que también el asunto de los derechos individuales, civiles y políticos también está tomando, estamos en efervescencia nuevamente. Entonces, esa es como mi pregunta. Espero haber sido pues como clara. Gracias, Liliana, un gusto verte. No sé si hay más preguntas o reacciones, porque si no, lo que hago es que le doy una ronda a las panelistas, uno para que cierren, dos para que planteen algunas cosas que no hayan planteado antes. Pido la ¿Preguntas a la palabra, una? Perdón. celular con esto. ¿Quién Pido la está? palabra. Dale, 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 Tere, ¿cierto? ¿Eres tú? Sí, sí, mi amor, es que como me llamo Mujeres Buscadoras porque estoy buscando con las llamadas que me han enseñado eso. Yo más que Aquí apareces preguntar, como Tere Aristizábal. Dale, Tere. bueno, no, más que otra cosa es que encuentro tan hermoso. En serio que conté la última vez 82 personas y creo que en un momento de país como el que estamos, pues es mucho decir, diría yo. Y quiero compartir un asunto importante en lo de comunicaciones que me gusta mucho, Doris, además que estés aquí con nosotras, porque en el 2014 elaboramos un proyecto de comunicación alternativa con perspectiva feminista. Y te voy a decir que te tengo un regalo, Doris. Te tengo un regalito
con esta compañera Calvo, ¿cómo se llama ella? Eh, con Fabiola, Fabiola con Calvo se Fabiola llama. Calvo. Sí. Hicimos un trabajo muy bello, afortunadamente, y lo pudimos hacer con ACNUR y también con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación, aunque tenga 10 años o más, pero válido es. Y creo que también es importante, sobre todo porque tú nos llevas a una reflexión. Yo no me quiero extender mucho, pero les quiero decir que para mí hoy las comunicaciones son el foco. Las redes, el WhatsApp, todas esas hermosuras que nos llevan hasta el deleite y a veces hasta la dolencia, pero creo que es un elemento muy, muy, muy importante que lo abordemos como feministas. E incluso yo me pongo en la tarea, estoy tratando de entrar al X y no he podido, pero bueno, pero creo que es un asunto también muy, muy trascendental para lo que nosotros queremos sobresalir. Y lo segundo es que me parece importante resaltar que Antioquia, por ejemplo, tiene 72 municipios donde tienen una propuesta de la Secretaría de las Mujeres. O sea, todavía no es secretaría, pero oficina de las mujeres, como decía Rocío. Sin embargo, para mí ese dato es muy importante porque nosotras somos es que referentes para muchos otros departamentos. Lo digo porque vengo del Cesar, estuve trabajando en el Cesar, en La Guajira, y muchas mujeres diciéndome, ustedes tienen un legado. Y yo a veces digo, no, mirémonos el ombliguito un poquito más. Y me parece también muy bonito que podamos tener este tipo de conversaciones. Aquí hay gente de muchos departamentos del país que creo que también se vuelven preguntas muy trascendentales para lo que se viene. Es decir, nos está tocando un momento duro, pero creo que es en los momentos duros donde las feministas hemos estado. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias, Tere. Nosotros les vamos a invitar en algún momento, antes de que cerremos este webinar, a propósito de este recorderis que nos hace Tere, de que no, pues que ya ha contado más de 80 personas. Para el primer webinar tuvimos conectadas 100 personas. Para el segundo también nos movimos entre 80, 90 personas. Les estamos invitando a que antes de que cerremos, todas podamos prender la cámara para tener una foto y tener también esto en el registro de esta conversación. Hay también felicitaciones, ahí Judith Botero les está diciendo que son unas excelentes exposiciones, que lo de comunicaciones es una parte muy importante y muy actualizada desde las feministas. Hay agradecimientos también para eso. Yo quiero darles la palabra, bueno, Francisca también les pone que es un excelente análisis, que muchas gracias. Yo quiero darles la palabra a cada una para que cierren 3 minutos, pero sí me gustaría, bueno, ahora le voy a dar la palabra también a la profesora Ruth, sí me gustaría también como de ustedes como feministas, como pues en este país, la pregunta por un horizonte de tener en este país un ministerio de la mujer. Si hoy en un contexto de, insisto, de retrocesos, incluso en la región donde se están desmontando ministerios de la mujer, si el movimiento feminista en Colombia y de mujeres podría aplicarse y tendría las condiciones para que exista en Colombia un ministerio de la mujer, pero pues lo planteo para que si lo quieren abordar en las preguntas de cierre. Le doy la palabra a la doctora, a la profe Ruth y luego paso a cada una de ustedes y hago un orden a la inversa, o sea, empiezo por Gloria y voy de Gloria, Rocío, Gloria, Doris, Rocío y cierra Beatriz Quintero. Ruth. Bueno, yo solamente quería preguntarles en su opinión a todas, a cada una de ustedes en el área que han estado trabajando, un poco en la línea de lo que ha dicho Adriana en este momento, es si ustedes ven que en la coyuntura actual
comparada con la de los años 90, es decir, la coyuntura de los años 90, después, digamos, de la caída del bloque soviético y de ese mundo unipolar, ¿sí? Parece como que se hizo un esfuerzo importante por, como por ampliar derechos. ¿M? Sin embargo, el siglo XXI, que empieza con esa guerra contra el terror, parece que va en la dirección inversa. Es un poco engañoso porque esas primeras 2 décadas del siglo XXI parece que fueron como de un gran florecimiento. Es decir, como decía Doris, los temas de feministas estuvieron en la agenda de los medios como no habían estado nunca antes. El desarrollo institucional se amplió como no había estado ampliado nunca antes, pero no sé si estamos como en el rebufo de la ola, o sea, como si estuviéramos en una oleada hacia la inversa, porque realmente el asunto del militarismo, ¿m? Y el asunto, digamos, de las transformaciones de la estructura económica, que ya hablan no solamente de un neoliberalismo rampante al estilo vamos a sacar la motosierra de Milei, que es un poco ya hasta anticuado, sino ese neofeudalismo sostenido sobre las nuevas dinámicas económicas que nos empobrecen y que realmente en términos efectivos lo que estamos viendo es que las nuevas generaciones de nuestros estudiantes, por ejemplo, nuestras hijas e hijos, se dice que ya van a tener menos posibilidades económicas y que van a tener una calidad de vida inferior en todos los términos, en términos económicos y también en términos ecológicos, ¿sí? Entonces, quisiera como que ustedes intentaran pues como incluir en sus respuestas cuál es su percepción sobre este rebufo de la ola. Perdón por lo pesimista, pero pues una no deja de ser así como era, ¿cierto? Eh, gracias. Y gracias a todas de verdad ha sido un seminario súper enriquecedor en muchas cosas y en muchas claridades, de verdad. Muchas gracias, la profe Ruth. Yo aprovecho ahí esto que dijo la profesora Ruth para también para que pudieran ustedes en las esferas que trabajan esta disputa por el lenguaje, porque siempre hoy se nos pide renunciar a nombrarnos feministas, pero hoy también decir género está en disputa y en cuestión, porque muchos de los proyectos de cooperación y demás, y porque el género y todas las discusiones que se dan sobre género es LGBTI, todos esos demonios y rupturas y siempre el patriarcado detrás de también de nuestro lenguaje. Entonces, clima y género, defensa del ambiente y género, medios y género, mecanismos de género, o sea, eso en participación política y la vinculación, incluso en Colombia, la vinculación de una ley de cuotas que no fue que estuvo pensada para dos géneros, o sea, toda esta discusión que hoy no nos es ajena desde ninguna de las esferas que ustedes han trabajado. Y ya me callo, Gloria, te doy la palabra, tienes 4 minutos. Gloria, Hola, sí, hola, hola. Ay, qué ya, ya. vergüenza. No encontraba aquí mi cursor. Bueno, yo creo que son unas preguntas bastante complejas. O sea, lo que es también interesante de participar en estos eventos es que uno se va con preguntas para poderlas seguir pensando porque es que son súper grandes. Yo diría que, bueno, ¿cómo hablar de catástrofes sin ser catastrofista? Es complejo, pues es difícil, porque sí estamos de alguna manera cansadas de las malas noticias, de todas estas crisis que nos tocan enfrentar y que como mujeres somos conscientes de que estos conflictos generan las desigualdades de género, destruyen muchos avances. Yo creo que tenemos que estar muy vigilantes porque efectivamente lo que está pasando en otras partes del mundo, incluso pues en Estados Unidos, que era paradigmático, entonces digamos, están en riesgo los avances que habíamos como logrado, tanto en salud, en justicia social, en educación. Estamos viendo, pues, como ustedes ya lo mencionaron, cierre de instituciones y programas de financiamiento.
pues porque hoy digamos que buena parte de los recursos económicos van a la guerra, como hemos visto en el caso, por ejemplo, de Europa, cómo todos estos países han tomado la decisión o aceptar las exigencias de Trump de usar más presupuesto para la guerra. Eso implica menos presupuesto para, para la cooperación. Ya vimos, pues, a pesar de que pudiéramos tener muchas críticas de la cooperación estadounidense, pues, cómo se retiró. Entonces creo y por eso creo que es tan importante que hagamos esfuerzos por tener agendas que sean colectivas. Yo creo que hoy más que nunca no podemos cada uno seguir como con su pedacito, las feministas por un lado, las ecologistas o ecologistas por otro lado, sino mirar y conversar realmente cómo podemos avanzar colectivamente mm, para, pues, para sostenernos en mitad como de esta crisis. Yo de verdad no tengo como más cosas para decir, me voy a ir como pensando en estas preguntas tan gordas, incluso pues más allá de lo que ustedes dos en la coordinación dijeron, me voy pensando en una cosa que Liliana Moreno plantea, o sea, sí, necesitamos avanzar en temas colectivos, pero claro, esto pues por supuesto, estas agendas de las diversidades y de lo individual pues también importan, o sea, no es que es una cosa o la otra, pero pues lo voy a dejar abierto porque realmente pues no tengo una sola, pues no tengo claridad sobre cómo responder a todas estas cosas que ustedes están diciendo, porque es que es muy grande lo que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias, Gloria. Doris. Bueno, yo a diferencia de la profesora Ruth, yo siempre he sido muy optimista. Y yo creo que, por ejemplo, se nos abre un espacio muy interesante desde lo comunicativo en algo que muchas organizaciones feministas están comprendiendo. Y es cómo hablamos de nuestros temas y de lo que pasa en el mundo desde narrativas positivas, ¿cierto? De qué manera podemos darle a esa juventud que está metida en las redes, que está consumiendo información y medios, una esperanza también de que otro mundo puede ser posible. O sea, la verdad, yo sí creo mucho en eso. Y por ejemplo, desde las prácticas periodistas hay algo que se llama periodismo de soluciones. Y creo que también hay que empezar a pensar cómo planteamos soluciones como en un contexto de policrisis que también así se ha nombrado. O sea, esto suena muy bonito, en la práctica es difícil, pero yo he visto organizaciones que ya lo están haciendo. O sea, por ejemplo, las que trabajan temas de derechos sexuales y reproductivos, especialmente aborto, el tema de violencias basadas en el género, que siempre está acompañado como de una narrativa de miedo, de terror, y están aprendiendo también como a contarlo distinto. Entonces yo creo que también nos tenemos que permitir como el derecho a la esperanza. Hay un tema que me quedé pensando con el asunto cuando hablabas ahorita, Adriana, de lo de las mujeres ingenieras. En el mundo de la comunicación, como está hoy en día, necesitamos más mujeres ingenieras que comprendan el mundo de la tecnología, que lo transversalicen con la perspectiva de género y también con la visión de los feminismos. Entonces aquí creo que es fundamental el trabajo en las áreas STEM porque también se ha convertido como en un debate muy elevado en términos de conocimiento técnico. Entonces muchas veces quedamos por fuera de la conversación porque no conocemos lo técnico. Entonces creo que ahí es muy importante también como trabajar. Y para mí hay un asunto, bueno, y con lo que decía Tere, eh, también aquí hay una trampa, ¿cierto? Y es el asunto de que tenemos que estar en todas las redes, en todas las redes y decir, no, o sea, también el asunto que yo les hablaba de la pedagogía, de lo digital y del mundo de la comunicación hoy en día tiene que ver con eso, decidir en dónde estamos y qué batallas vamos a dar, porque también es un escenario de disputa y de desgaste. Entonces ahí yo veo también muchas organizaciones y mujeres feministas que ven ahí que de hecho se exponen, ¿cierto? Hay una práctica de exposición y de no mitigar riesgos, sino antes de acentuar riesgos también en nuestra presencia en la red, entonces no cederle a eso, ¿cierto? Es más como dónde es estratégico estar, dónde no asumo riesgos también de violencia digital hacia mí como persona y hacia la organización.
Y creo que eso también hay que, como, no solo el estar, sino reflexionar muy bien sobre por qué y para qué estar. Y hay unos debates que me parecen súper importantes al interior de los feminismos que hemos estado acompañando en la ciudad de Medellín, es esas diferencias que están apareciendo con las mujeres más jóvenes y sus repertorios de acción, y también una conversación que planteaba Adriana, em, como de los feminismos, de ciertos feminismos con los sectores LGBTIQ+ y sus agendas. Yo creo que pues hay que hablar de temas incómodos, pero creo que no tenemos necesariamente que pensar lo mismo, pero sí generar más espacios de conversación, porque creo también como que en esa guerra narrativa también la derecha nos está poniendo a pelear entre nosotras. Y creo que ahí ganan ellos y ellas. Y creo que es importante también desde esa perspectiva de buscar soluciones, ver cómo, a pesar de las diferencias, pues finalmente seguimos con el mismo enemigo que es el patriarcado, el machismo, la exclusión y la desigualdad. Entonces, yo con mi perspectiva muy positiva, sí creo que hay mucho por hacer, pero también, como decimos, se hace haciendo. Y creo que ahí hay una agenda de trabajo también muy amplia y muy compleja. Muchas Gracias. gracias, Doris. Rocío, tienes apagado el micrófono, perdona, Rocío. Muy Ya. interesante las preguntas que nos hace Doris por el momento político que vivimos. Yo como Doris soy optimista, pero realista, como decía Norberto Bobbio, que decía que los seres humanos teníamos otra división, que eran los optimistas y los pesimistas. Y él se calificaba como pesimista realista. Yo, por el contrario, me ubico más como optimista realista. Yo quiero empezar proponiendo la urgencia, a mi modo de ver, de llevar a cabo un encuentro feminista en el país, a partir de encuentros feministas regionales que nos permitan confluir en temas hoy en día que creo que el feminismo colombiano no puede evadir bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque la realidad sigue siendo y vamos a estar entonces al látere de esos debates, como es la tensión entre el tema de la población diversa y las mujeres, las feministas. Hay otra tensión entre la agenda de género de la comunidad internacional y las agendas feministas que me parece que ameritan sentarse a repensarlas en este momento y qué hacer frente al surgimiento, a mi modo de ver, de una tendencia de los hombres organizarse para oponerse a los avances de las mujeres y en general frente al tema de las violencias contra las mujeres. A mí me parece que ahí pasa algo que creo que las investigadoras ya han empezado a tratar de comprenderlo, pero ahí hay un problema, a mi modo de ver, que hay que abordar. Y también pienso que estamos en un momento de inflexión de los derechos humanos, es decir, las guerras que estamos viendo en vivo y en directo dan una demostración de la incapacidad que tiene la arquitectura de la comunidad internacional para proteger los derechos de las poblaciones. No quiero hablar, creo que todos somos testigos de las múltiples guerras que hay en este momento y y que se caracterizan por la violación flagrante de derechos de mujeres y niñas, por supuesto, sin que nadie exista un dispositivo que pare semejante estado de cosas. El otro asunto es la proliferación de la criminalidad internacional, en donde el uso de las mujeres es cada día creciente, que ha upado con Doris, con toda también la difusión que los medios de comunicación promueven con respecto a cómo ser modernos en el mundo actual, a cómo viajar, ir y demás.
Hoy nada menos estás hablando de una chica que se fue a México y fue asesinada. Eh, y termino diciendo que también necesitamos abordar temas como la tendencia a la negación de la maternidad, que me parece que es un tema por parte de las chicas, que me parece que es un tema también importante, la proliferación del el alquiler de vientres, como cada día hay más discusión sobre esa, regularizar, en fin. Creo que el feminismo tenemos que pararnos un momento a pensar hacia dónde dirigir los esfuerzos en este momento en el país. Y la otra tensión es, creo yo, no sé si es primera vez, pero un poco más colectivamente, disputas, o sea, cómo estamos cayendo entre las feministas en las disputas electorales que se dan en el país. Entonces, yo lo dejo reiterando la necesidad de centrarse a debatir estos temas de manera sistemática, de manera juiciosa, y creo que esta convocatoria, este webinar sobre qué pasa, qué ha pasado con la plataforma de acción de Beijing a 30 años, puede ser un inicio de esas conversaciones necesarias y difíciles que las pasamos un poco de soslayo entre nosotras. Muchas gracias, Rocío. Beatriz, tú cierras. Está Mónica prendiendo su cámara porque les está invitando a todas a que prendamos la cámara para tomar una foto del webinar. Sabemos, ya ha dicho Tere que tiene problemas con el tema de la foto, de la cámara, así que todas las que puedan para que podamos tomar la foto mientras Beatriz cierra con su intervención. Bueno, además me encanta poderlas ver porque los cuadritos a veces son como raros, pero bueno, y uno como habla como un loco aquí frente a una pantalla, aunque sean los cuadritos con caritas y sonrisas, son mucho más agradables. Yo voy a cerrar con más, no con dudas, como decía Gloria, pero no quiero mostrar como que la dicotomía es ese optimismo y pesimismo. Yo creo que es un desarrollo de alguna manera de la sociedad. En los años 90 tuvimos grandes conferencias y grandes avances, la conferencia de Viena de Derechos Humanos, la conferencia del Cairo de Población y Desarrollo, la de Beijing, nuestra constituyente como país, y eso generó como una especie de apertura grande a conceptos, ampliar y profundizar la democracia, como insisto yo, indudablemente en este momento yo a veces digo que como avanzamos tanto se preocuparon, ¿cierto? Se preocuparon y dijeron, ¿qué pasa aquí? Entonces nos quieren poner talanqueras y controles, pero creo que es producto de todo nuestro avance y de todo lo que hemos logrado. Lo que yo sí creo que tenemos que hacer y que nos puede y que a mí me preocupan es, indudablemente, hay una pregunta por la democracia. Y aquí alguien lo dijo, yo no sé si en el chat o algo, ¿queremos esta democracia o cuál democracia no queremos? ¿Queremos esta democracia en el marco del capitalismo o vamos a discutir sobre eso? ¿Qué discusión? O sea que tenemos discusiones pendientes muy importantes para dar. Indudablemente tenemos que hablar y como feministas tenemos que hablar no solamente de nuestros derechos, sino que tenemos que hablar esos derechos en el marco de qué democracia nos interesa o cómo es. Que esos derechos nuestros, lo dijo Rocío, cómo tenemos que opinar sobre el crimen organizado a nivel mundial. No podemos negar que eso existe y que nos está afectando. Tenemos que hablar de la democracia en los territorios, tenemos que hablar de la diversidad. Y cuando hablo de la diversidad, que nosotras tanto la ampliamos, porque en Beijing se hablaba de la mujer, después hablamos de las mujeres. Ya hoy en día, después de mucho camino, hablamos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Pero debemos pensar que nuestra agenda no se puede fragmentar tanto y que nos vuelvan 25 agendas. ¿Cómo hacemos para que eso sea la mujer y las niñas en toda su diversidad, con agendas que nos junten y que no nos fragmenten y dividan y que no perdamos fuerza? Entonces yo lo que siento es, y lo bueno de esto y de todas estas caras y personas que estamos aquí, que llevamos 30, 40, 50 años luchando por esta ampliación de la democracia, es
que necesitamos conversar mucho más, profundizar en muchos conceptos que ya de los que no nos preocupábamos hace 40 y 50 años, pero que nos están preocupando hoy. Entonces, mi llamado es, y Aldo también lo dijo, es trabajemos articuladas, no vamos a lograr enfrentar estos debates solas, cada una solas, por más inteligentes y capaces que seamos. Tenemos que enfrentarlas articuladas, en alianzas, en coaliciones. Entonces, eso es lo que yo creo que tendríamos que hacer. Vuelvo y digo, agradezco mucho todo este proceso y sigamos avanzando. Creo que hemos logrado mucho y como nos están viendo, se preocuparon. Muchas gracias, Beatriz, Rocío, Doris, Gloria, muchas gracias a todas las que han estado en este webinar. Yo especialmente desde Corporación Humanas agradezco al equipo de Humanas que ha estado ahí, por supuesto a mi grupo inicial de trabajo con el que nos metimos en esta locura con ustedes, a la profesora Ruth de la Universidad Nacional, a la profesora Catalina de la Universidad de Antioquia y bueno, al equipo de Humanas que ha estado ahí y por supuesto a todas las mujeres y organizaciones de mujeres que se vincularon de manera inmediata a esta conversación, que han puesto todo su esfuerzo logístico, económico y de participación, no solamente para este proceso, sino también para que nos encontremos y toda la invitación a quienes están aquí siempre ha sido abierta y sigue siendo abierta para que estemos juntas el 18 de septiembre en el auditorio Gerardo Molina de la Universidad Nacional de Medellín, en la sede principal. Es una agenda muy bonita que tenemos de 8 ¿A qué horas, Adriana? desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es una agenda académica, política, pero también amorosa y de encuentro entre nosotras. Creo que Tere lo había dicho en algún momento, para celebrarnos, por supuesto, para homenajear a quienes estuvieron en Beijing, donde quiera que estén para el 18, pero homenajearlo, lo digo también por ti, Beatriz, que no estarás, que estarás en otro lado, pero ahí vas a estar también en esa memoria y en ese recuento, pero vamos a reflexionar. Yo quiero agradecer a ONU Mujeres, por aquí vi una de nuestras colegas de ONU Mujeres. Hola Natalie, ¿cómo estás? Estuvieron con nosotras en el primer webinar, estará con nosotras la representante de país, María Inés, el 18, abriendo también el espacio, acompañándonos, así que por favor, dale de parte de las organizaciones que hemos convocado esto y feministas que hemos convocado esto, nuestro agradecimiento a María Inés, que ahí le esperamos, y a todas nosotras nos esperamos allá. De verdad, muchas gracias, María Unir, ha recibido todos los amores de este lado del planeta también, porque nos alegra mucho vernos a todas.